Cuando el jefe de mi esposo caminó hacia mí en esa fiesta corporativa y dijo con una sonrisa: «Oh, qué sorpresa verte aquí», vi cómo la cara de mi esposo perdía todo el color. 5 minutos antes, él había estado riéndose con sus colegas, diciendo que yo era afortunada de que él me hubiera elegido. Ahora, su sonrisa había desaparecido por completo. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese momento. Mi esposo trabajaba en una empresa de tecnología y estaba obsesionado con obtener una promoción. Cada conversación terminaba siendo sobre su trabajo, sus metas, sus logros. Yo escuchaba con paciencia, asentía, lo animaba. Mientras tanto, mi propia carrera crecía silenciosamente. Trabajo ayudando a empresas a comunicarse mejor con sus equipos. Al principio, Fernando sabía de mi trabajo. Me preguntaba cómo me iba, aunque sus ojos siempre estaban en su teléfono cuando yo respondía. Con el tiempo, dejó de preguntar por completo. Yo seguía compartiendo: «Hoy cerré un contrato importante, me invitaron a dar una charla». Él respondía con un «qué bien», amor distraído antes de volver a hablar sobre su próxima presentación. No me molestaba. O al menos eso me decía a mí misma. Estaba ocupada construyendo algo propio. En los últimos 2 años, mi negocio había crecido más de lo que imaginé. Trabajaba con compañías grandes, daba charlas, había escrito artículos. Pero Fernando nunca lo notó porque nunca me preguntó. La madre de Fernando, doña Cristina, era otra historia. Cada visita familiar era una oportunidad para ella de recordarme que su hijo había bajado de nivel al casarse conmigo. «Fernando podría haber tenido a cualquiera», decía ella con esa sonrisa falsa. «Espero que valores lo que tienes, Selena». Su hermana, Lorena, era igual. «Mi hermano es tan generoso contigo», me decía cada vez que Fernando me compraba algo. Como si yo no ganara mi propio dinero. Todo explotó en la fiesta corporativa de fin de año de Fernando. Él estaba emocionado porque finalmente le habían prometido la promoción que tanto quería. Me rogó que lo acompañara. «Necesito que vengas, Selena. Tienes que conocer a mi jefe». Por primera vez en meses, parecía realmente querer que yo estuviera ahí. Así que acepté. La fiesta era en un hotel elegante. Fernando me presentó a sus colegas como mi esposa, nada más. Sin mencionar lo que yo hacía, quién era yo. Solo mi esposa. Sonreí educadamente mientras él hablaba y hablaba sobre su trabajo. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Estábamos en un grupo con 3 de sus colegas. Uno de ellos, un hombre llamado Julián, preguntó: «¿Y tú a qué te dedicas, Selena?». Antes de que pudiera responder, Fernando se rió. «Oh, Selena hace algunas consultorías de vez en cuando. Nada demasiado serio». Los otros se rieron también. Algo dentro de mí se congeló, pero mantuve mi expresión neutral. Julián continuó: «Debe ser agradable tener tiempo libre. Mi esposa también trabaja medio tiempo». Fernando dijo casi casual: «Honestamente, ella tiene suerte de que me casé con ella. No tenía mucho cuando nos conocimos». Los otros rieron. Otro colega, Pablo, agregó: «Eres un buen tipo por aceptarla, Fernando». Me quedé en silencio, mirando a mi esposo reírse de mí con sus amigos. El hombre con quien había compartido 5 años de mi vida, quien dormía en la casa que yo había ayudado a pagar, quien usaba el auto que compramos juntos con mi dinero también. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era enojo. Era algo más profundo. Era la realización de que para mi esposo, yo era invisible. Después de 5 años, él no sabía quién era yo realmente. Entonces, vi a un hombre mayor acercándose a nuestro grupo. El rostro me era familiar. Era el jefe de Fernando, el señor Gutiérrez. Y detrás de él venía una mujer que yo conocía muy bien. Sandra Mora. La había conocido cuando me contrató para un proyecto importante hace 6 meses. Habíamos pasado semanas trabajando juntas, y nos habíamos vuelto amigas. El señor Gutiérrez llegó a nuestro grupo con una sonrisa. Fernando inmediatamente se puso recto, nervioso, ansioso por impresionar. «Buenas noches, equipo», dijo el señor Gutiérrez. Luego me miró directamente y su expresión cambió a sorpresa genuina. «Oh, qué sorpresa verte aquí, Selena». El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir cómo Fernando se ponía tenso a mi lado. «¿Se conocen?», preguntó Fernando,
su voz apenas un susurro. El señor Gutiérrez asintió, sonriendo. Por supuesto. Selena y yo coincidimos en una conferencia el año pasado. En Buenos Aires. Vi cómo la cara de Fernando pasaba de confusión a shock total. Sus colegas también se habían quedado mudos. Sandra se acercó y me dio un beso en la mejilla. Selena, qué alegría verte. ¿Ya confirmaste lo de Europa? Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi voz tranquila. Sí, salgo para Madrid en 2 semanas. ¿Madrid? El señor Gutiérrez levantó las cejas. ¿Negocios o placer? Me invitaron a dar un seminario en la universidad, respondí simplemente. Sandra sonrió con orgullo. Selena cambió completamente nuestra empresa. Cuando terminó su trabajo con nosotros, la recomendé a 4 compañías más. Todas quedaron felices. Podía sentir los ojos de Fernando clavados en mí. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Pero no lo miré. El señor Gutiérrez me miró con interés. Nuestra empresa podría beneficiarse de ese tipo de ayuda. ¿Estarías disponible para una reunión, Selena? Antes de que pudiera responder, Fernando finalmente encontró su voz. Sonaba quebrada. Yo no sabía que Selena, ¿por qué nunca me dijiste sobre Buenos Aires? Vi confusión en sus ojos. Vi vergüenza. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho. Te lo dije, Fernando, respondí con voz suave pero firme. Te lo dije hace 8 meses cuando regresé. Te mostré fotos. Tú estabas revisando tu correo y dijiste, qué bien, amor, sin levantar la vista de tu teléfono. Su cara se puso completamente roja. Los colegas que minutos antes se reían conmigo ahora miraban al suelo, incómodos. Y lo de Madrid, continué, te lo mencioné hace 3 semanas durante la cena. Dijiste, suena interesante, y luego pasaste 1 hora hablando sobre tu proyecto. El silencio era ensordecedor. Sandra y el señor Gutiérrez intercambiaron una mirada incómoda. Selena, Fernando empezó, pero no pudo terminar. Sandra me tomó del brazo gentilmente. Perdona, pero hay alguien que quiero que conozcas. Me alejó del grupo. Mientras nos íbamos, escuché al señor Gutiérrez decirle a Fernando, tu esposa es impresionante, Fernando. Debes estar muy orgulloso. No escuché la respuesta de mi esposo. Pero algo me decía que no tenía palabras. Sandra me llevó al otro lado del salón. Lo siento por sacarte de ahí tan directa, dijo en voz baja. Pero parecías necesitar un respiro. Gracias, susurré. Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas, pero las contuve. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Asentí. Sí. Solo fue extraño escuchar a mi esposo hablar de mí como si yo fuera nada. Sandra apretó mi mano. Tú no eres nada, Selena. Eres increíble. Y claramente él no se ha dado cuenta. Pasé la siguiente hora conociendo gente. Ejecutivos, directores, profesionales. Algunos conocían mi nombre. Otros habían leído mi trabajo. Intercambié contactos, hablé de futuros proyectos, hice conexiones. Y desde el otro lado del salón, sentía la mirada de Fernando siguiéndome. Lo miré una vez. Estaba solo, observándome. Su expresión era de completo desconcierto. Como si estuviera viendo a una extraña. Tal vez siempre fui una extraña para él. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. ¿Cómo va la fiesta, hija? Recuerda que mañana es la comida familiar. Tu suegra insistió mucho en que vayamos todos. La comida familiar. Mañana. Donde doña Cristina y Lorena tendrían otra oportunidad de recordarme mi lugar. Pero algo me decía que esta vez sería muy diferente. El viaje a casa esa noche fue el más silencioso de nuestra vida. Fernando manejaba mirando fijo al frente. Yo miraba por la ventana, sintiéndome extrañamente vacía. Selena, dijo finalmente, su voz ronca. ¿Por qué nunca insististe? ¿Por qué nunca me obligaste a escuchar? Lo miré. ¿En serio me estás preguntando eso? ¿Después de 5 años? Yo solo. Fernando, no era mi trabajo obligarte a verme. Era tu trabajo como mi esposo querer conocerme. Él no dijo nada más.
Llegamos a casa y nos fuimos a dormir en lados opuestos de la cama. Podía sentir la distancia entre nosotros. Ya no era solo física. Al día siguiente llegamos a la casa de doña Cristina. Como siempre, todo estaba perfecto. Lorena ya estaba ahí con su esposo Alberto. Los padres de Fernando, don Augusto y doña Cristina, nos recibieron. Finalmente llegaron, dijo doña Cristina. Selena, espero que hayas traído algo. Las nueras deben contribuir. Traje postre, respondí, mostrando la caja de la pastelería. Lorena miró la caja. Comprado otra vez. Supongo que estuviste ocupada con tu, ¿cómo lo llamas? ¿Trabajo? Algo en su tono me molestó más de lo normal. Tal vez porque ayer había visto claramente cómo me veían. O tal vez porque ya estaba cansada de fingir que no me dolía. Sí, he estado muy ocupada, dije simplemente. Durante la comida, todo era sobre Fernando y su promoción. Doña Cristina brillaba de orgullo. Mi hijo siempre ha sido excepcional. Siempre supe que triunfaría. Fernando comía en silencio. Ni siquiera parecía disfrutar los elogios. Entonces Lorena dejó su tenedor con dramatismo. Antes de que se me olvide, tengo noticias increíbles. Todos la miraron. A Alberto lo van a transferir. Nos mudamos a Madrid por 2 años. Doña Cristina casi gritó de emoción. Madrid. Europa, Lorena. Vivirás en Europa. Lorena me miró directamente, con esa sonrisa que conocía tan bien. Sí, es maravilloso. Estaremos en una zona muy exclusiva. Cerca de la universidad principal. Es una zona para gente preparada. Con educación. Con nivel. El silencio en la mesa era tenso. El mensaje era claro. Qué interesante, dije con calma. ¿Qué son exactamente? Cerca de la Universidad Complutense, respondió Alberto. Es muy prestigioso. Algo en mi interior se asentó. Una calma extraña. Conozco esa zona muy bien. Es hermosa. Lorena rió, pero sonó forzado. ¿Has estado en Madrid, Selena? No sabía que pudieras permitirte viajes a Europa. Fernando dejó caer su cuchillo. El sonido resonó en el comedor. Lorena, no empieces. Pero levanté mi mano suavemente. Estaré en Madrid en 2 semanas, Lorena. Me invitaron a dar un seminario. En la Universidad Complutense. El silencio fue absoluto. Doña Cristina dejó de masticar. ¿Qué dijiste? La Universidad Complutense me invitó como ponente, expliqué con voz tranquila. Estaré allá 10 días. Lorena se veía como si le hubieran dado una bofetada. Eso debe ser un error. No es un error, dijo Fernando en voz baja, casi derrotada. El jefe de mi empresa lo confirmó anoche. Él la conoce. De una conferencia internacional. Don Augusto, quien había estado callado todo este tiempo, dejó su copa. ¿Conferencia internacional? ¿Cuándo fue eso? Hace 8 meses. En Buenos Aires, respondí. Doña Cristina parecía haber olvidado cómo respirar. Pero tú, Lorena intentó hablar, su voz temblando. Tú solo haces trabajitos pequeños. Tengo mi propia empresa, dije suavemente. Trabajo con compañías grandes. Mi último proyecto involucró a miles de empleados. La cara de doña Cristina había pasado de shock a algo parecido al pánico. Sus ojos se movían entre Fernando y yo, buscando una explicación. Fernando, dijo ella, su voz aguda. ¿Tú sabías todo esto? Mi esposo miraba su plato. Sabía que Selena trabajaba. Pero yo nunca presté atención a los detalles. Entonces don Augusto hizo algo completamente inesperado. Se rió. Don Augusto se rió moviendo la cabeza, con una mezcla de diversión y decepción. Cristina, ¿recuerdas lo que dijiste cuando Fernando se casó con Selena? Doña Cristina se puso pálida. Augusto, por favor. Dijiste que nuestro hijo había cometido un error. Que Selena no era suficiente para nuestra familia. Que no tenía educación ni ambición. Don Augusto me miró con respeto genuino. Parece que estabas completamente equivocada, querida. Por primera vez en 5 años,
mi suegra no tenía palabras. Selena, continuó don Augusto, debo disculparme. Durante años dejé que mi esposa y mi hija te trataran mal. Pensé que exageraban sus comentarios. Nunca las detuve. Eso estuvo mal de mi parte. Sentí un nudo en mi garganta. Gracias, don Augusto. Él miró a Fernando con seriedad. Hijo, tu esposa es extraordinaria. Y tú ni siquiera te diste cuenta. Fernando no podía levantar la mirada del plato. Lorena intentó recuperarse, su voz tensa. Bueno, nosotros viviremos en Madrid. Selena solo va por 10 días. Tomé aire. Actualmente estoy considerando trabajar desde Madrid algunos meses al año. Tengo la flexibilidad para hacerlo. La cara de Lorena se descompuso completamente. Su gran anuncio, su momento de gloria, había quedado en nada. Doña Cristina se levantó bruscamente. Necesito aire. Salió al jardín. Lorena la siguió, sus ojos brillando con lágrimas de humillación. Don Augusto me sonrió con calidez. Selena, me gustaría saber más sobre tu trabajo. Claramente mi hijo no nos ha contado nada. Pasé la siguiente hora hablando con él. Me escuchó de verdad. Hizo preguntas inteligentes. Se interesó genuinamente. Era la primera vez que alguien de esa familia realmente me veía. Cuando nos despedimos, doña Cristina me alcanzó en la puerta. Su voz era apenas un susurro. Selena, yo no sabía. Si hubiera sabido. Si sabía, doña Cristina, dije con gentileza pero firmeza. Le conté muchas veces sobre mi trabajo. Sobre mis proyectos y viajes. Usted eligió no escuchar porque no encajaba con la imagen que tenía de mí. Ella abrió la boca pero no salió sonido. Al igual que Fernando. Al igual que Lorena. Todos decidieron quién era yo sin conocerme realmente. Sin preguntar. Sin interesarse. En el auto, Fernando finalmente habló. Selena, lo siento. Lo siento tanto. ¿Qué sientes exactamente? No valorarte. No escucharte. Decir esas cosas horribles anoche. Su voz se quebró. Decir que tenías suerte de estar conmigo cuando la verdad es lo opuesto. Yo tuve suerte de que tú me eligieras. Durante 5 años fui invisible para ti, Fernando. Solo existía cuando necesitabas algo. Pero como persona, como tu pareja, nunca me viste. Lo sé. Y no sé cómo arreglarlo. Miré por la ventana. Tampoco yo sé si se puede arreglar. 2 semanas después, Fernando me llevó al aeropuerto. ¿Volverás?, preguntó, sus ojos rojos. Volveré en 10 días. Después, veremos. Madrid fue transformador. El seminario fue un éxito. Conocí gente increíble. Recibí ofertas. Me sentí valorada, vista, apreciada. Cuando regresé, encontré la casa limpia, mi comida favorita preparada, y una carta en la mesa. Fernando había escrito todo, sus disculpas, su vergüenza, su arrepentimiento. Al final, una pregunta, ¿podemos empezar de nuevo? Esta vez como verdaderos socios. Esta vez viéndote realmente. Miré a mi esposo. Quebrado, humilde y dispuesto a cambiar. Fernando, si intentamos esto de nuevo, será diferente. Seremos iguales. Mi carrera importa tanto como la tuya. Mi voz cuenta tanto como la tuya. Y si tu familia no puede respetarme, tendremos límites muy claros. Lo que necesites, prometió. Lo que sea. Han pasado 6 meses. Nuestra vida es diferente ahora. Fernando realmente me escucha. Asiste a mis eventos. Habla orgullosamente de mi trabajo. Y cuando su madre intentó hacer otro comentario, él la detuvo de inmediato. Aprendí algo importante en todo esto: nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tu valor no depende del reconocimiento de otros. Yo siempre fui extraordinaria. Solo necesitaba que abrieran los ojos. Y cuando finalmente lo hicieron, me di cuenta de algo más importante: ya no necesitaba su validación. Porque yo siempre supe quién era.